¿El 10 de River o el 10 de Boca? Y si tenés que elegir entre el arquero de uno y el arquero de otro, bienvenidos a Mano a Mano. Señor Román Yuch, la alegría de saludarle. ¿Cómo va? Hola Nacho, me siento como caminando entre las brasas. Sí, con el señor Gonzalo Rey, que es Las Brasas. ¿Cómo le va, queridos amigos? Me encanta que me convoquen. Sí. El tema es así. Vamos a enfrentar al River campeón de la Libertadores 1996, aquel equipo de Ramón, contra el Boca 2000, el campeón del mundo y el campeón de la Libertadores. ¿Pero por qué? Porque esta es medio como una especie de vieja copa de verano. Porque hicimos Boca 2000 contra River 2018, lo pueden buscar, y ganó Boca, e hicimos River 96 contra Boca 2007, el de los shortcitos amarillos de Porto Alegre, de Román, y ganó River. Así que, frente a frente, los siguientes jugadores, por favor. A ver, ¿quién arranca? Arranco, no tengo problema. Muy bien. Lo conozco a Germán, a Burgos, un personaje hermoso, inefable. Parte de las notas más bizarras que hemos hecho lo tuvieron él como protagonista. Y también lo conozco y he disfrutado de un intelecto y un punto de partida y de llegada en su pensamiento notable de Óscar Córdoba. Pero todo eso es para tomar café, y acá estamos hablando de cómo atajaron. Uno en la Copa Libertadores del 96 y otro en la Copa Libertadores del 2000. Si querés, como anexo está la final intercontinental. Y en ese aspecto, y aun cuando muchos no lo recuerdan, el Mono Burgos atajó un penal en el partido de ida de la final contra América de Cali, en el Pascual Guerrero. Por influencia, por desarrollo, por continuidad, me voy a quedar con Óscar Córdoba. Mirá, ¿Gonza? Sí, coincido con Román. Me comí el enganche, digo. Yo también. Me voy a quedar con Óscar Córdoba también. Mirá. Porque ese Óscar Córdoba para mí es inigualable. Era un arquero con mucha presencia, que fue fundamental también en definiciones por penales. Y no tengo dudas, en este caso, al Mono lo elijo para salir a tomar algo a la noche, pero para el arco lo traigo a Óscar en este caso. Ojo, Burgos, por favor, qué arquero y arquero de selección, pero Córdoba me parece que ha sido mucho más significativo para ese Boca. Qué dolor. Perdió mi ídolo de la infancia. Bueno, ganó Córdoba. A ver, vamos con la defensa. Yo metía a Mono Navarro Montoya y Mono Burgos. Era una especie de Esta es tremenda, ¿eh? Y esta. Qué grandes jugadores. La Hormiga Díaz y Negro Ibarra. Ay. A ver, ¿por dónde arrancamos? Ibarra para mí es, sacando el Pupi Zanetti, el mejor 4 que yo vi jugar a la pelota. Sobre todo por la vocación ofensiva que tenía y el gol que tenía y haber formado parte de ese equipo tan ganador. Hernán Díaz me parece un luchador, me parece la garra. Quedar bien. ¿Ya elegiste al Negro Ibarra? Ya elegí al Negro Ibarra. ¿Ya elegí al Negro Ibarra, Román? Yo lo voy a plantear en estos términos y espero lo entiendan más allá de estar o no de acuerdo. Si uno tiene que pensar por un estilo histórico, aunque por supuesto siempre han podido jugar bien, hubiéramos puesto a Hernán Díaz con la camiseta de Boca. Y si uno tiene que pensar en estilos históricos y jugar muy bien, hubiéramos puesto a Hugo Ibarra con la camiseta de River. Como por cierto, y afortunadamente el fútbol es democrático y tan amplio, voy a elegir al negro Hugo Benjamín Ibarriña, porque era un lateral brasileño, como lateral derecho de aquel inolvidable Boca campeón. Bueno, como en aquellos años, en aquellos 2000, se pone Boca 2-0 rápido, ¿no? Que era lo que solía hacer el equipo de Bianchi. Y hay que ver si se viene el tercero, porque tenemos a Patrón Bermúdez y a Celso Ayala. Celso Ayala con el atuendo del 97, en realidad, con el que le metió aquel gol a Boca en cancha de River, aquel 3-3 después de estar 0-3 abajo. Bueno, a ver. La cara de malo del Patrón Bermúdez a mí como central, aunque Celso Ayala tenía una cara y era guapo también el paraguayo, pero lo de Bermúdez como líder de vestuario, como líder de equipo, como voz cantante, junto con quien tuviera en la saga, porque ha compartido con muchos, me parece que no tiene igual. Me quedo con el Patrón. Muy bien. Podría dar muchas explicaciones si eligiera a Celso Ayala. Digo rápido que elijo al Patrón Bermúdez porque si no viene, me cruza y me levanta por el aire. Che, esto es paliza. No solamente Boca metió el tercero, sino miren quiénes se vienen. Tenemos a Walter Samuel y a el Tiburón Rivarola, que le pegaba la pelota con un fierro. Era un delirio, cargaba toda la barrita el Tiburón antes de patear. Contra un Walter Samuel que yo lo recuerdo como... En tiempos en los que no se hablaba, Román, del primer pase del defensor, Samuel ya lo daba. Sí, es una de las parejas más desparejas. Sí. Y no solamente por lo que a futuro después terminó siendo Walter Samuel,
sino por lo que ya era en ese momento Walter Samuel, aún desde su juventud. Por empezar hay que decir que era Walter Samuel y no Walter Luján, eso ya lo distinguía, pero sí, creo que hay que elegir a Walter Samuel, y en esta goleada, como vos decís del arranque, me parece que lo que también queda claro es en dónde estaba buena parte de la, sino fortaleza, manera de entender cómo tenía que ganarse la Copa Libertadores de América aplicando lo mejor de cada uno. Y lo mejor de Boca en esa Copa Libertadores de América, aunque tenía fantásticos jugadores de mitad de cancha hacia adelante, pasaba por esto, ¿no? Por la defensa y por su arquero. Me quedo obviamente con Walter Samuel. Sí, estoy de acuerdo con Román por la prestancia, por la imagen y por la presencia que tuvo firme, que tuvo Samuel con tan corta edad. Perdón, no quise nombrar el momento a partir del cual Boca empieza a ganar la Copa Libertadores de América, que es el gol de Samuel en el Azteca. Claro, 3-0, ¿no? Sí, claro. Cabecea. Boca había ganado 4-1 la ida en la Bombonera, perdía 3-0, con lo cual ya no recuerdo si había gol. No, iban a penales. Iban a penales. Iban a penales y Samuel pone el 1-3 y Boca pasa a la final. Y como dijo Román, no hace falta... No, quedaba fuera Boca. ¿Queda fuera? Sí, gol de visitante. Había gol de visitante. Como dijo Román, no hace falta irse a lo que después terminó siendo Samuel. Ese Samuel fue impresionante. Me quedo con el de Boca también. Bueno, esto es una paliza escandalosa de Boca. Yo creo que acá River algo debería emparejar, pero el Vasco metió los 2 goles de Boca en la final. ¿No? Sí, es una de las duplas más parejas para mí, ¿eh? Sí. Y esto eleva muchísimo la consideración del Vasco Rabarrena. Es cierto, no hay mucho jugador que convierta 2 goles en una final de un torneo de la envergadura de una Copa Libertadores. Debe haber pocos registros de uno que los convierta siendo lateral izquierdo. Sí. Pero Juan Pablo Sorín en ese torneo, y me quedo con el torneo, mis evaluaciones van a ser absolutamente en función del torneo y de ese momento voy a elegir a Juan Pablo Sorín. También estoy de acuerdo con lo que dijo Román, y es bueno esto de... meto 2 goles en una final de Copa Libertadores y así todo no me eligen, no sé qué pretenden ustedes. Había que descontar. Ese Sorín volaba por su carril, volaba por su lateral, era salida, era ataque, era llegar al área, tenía cierto gol también. Juanpi, un jugador fundamental en aquel River. Descuenta River 1-4. Si lo están viendo a Sorín con pelo corto, va en la foto de recién y dicen, no, pero no es el de pelo largo el que yo usaba en las leyendas de la Play. Era porque eran los tiempos de la selección de pasarela. Claro. Así que googleen. Bueno, mitad de la cancha. Miren esto. Esto es buenísimo. Es Bataglia, que en esos años empezaba a aparecer con un Almeida que ya era un juvenil reconsagrado en la primera de River. Y acá voy a tomar lo que dijo Román. Ahora, en este caso... No te metas en mi ventanita. Solamente voy a estar analizando ese Almeida. Y si queremos, le podemos incluir el gol contra los contra la U de Chile. La U de Chile. La semifinal. Para poder acceder en un partido muy complejo, para poder acceder a jugar la final. Y después de lo todo estamos hablando del jugador más ganador con la camiseta de Boca, ojo al piojo, pero en ese torneo lo del León Almeida lo del Leoncito Almeida fue fantástico. Me quedo con el de River. Sí, Bataglia iba camino a ser aquello que después confirmó, un señor mediocampista, sobre todo mediocampista central. Almeida ya era una realidad y era el secreto mejor guardado de Astrada. Para jugar al lado del bueno. Además, ese campeonato le permitió a River venderlo por $10 millones al Sevilla. Claro. Tanto creían que podía ser Almeida, reconocido por el propio Matías, que se llevaron un número 10. Pongan las risas de fondo. Por favor, adelante, continuemos. Bueno, descontó River, estamos 2-4 con Sorín y con Almeida. 2 hombres que en el 95, el año anterior, habían ganado la medalla dorada en los Panamericanos de Mar del Plata. Bueno, a ver, continuemos. Tenemos a Chicho y al Negro. Sí, yo me voy a tomar, insisto, otra vez de proceso, momento, contexto, campeonato. Y voy a dar una explicación que me parece corresponde, que vale la pena. Chicho Serna se rompe los ligamentos cruzados en el inicio de ese año 2000. Y él no juega la Copa Libertadores de América. Puedo contar una historia, no por ponerme en primera persona, me voy a correr muy rápido de esto, pero para retratar un momento. Tuve la posibilidad de estar en el Morumbí, en esa final contra Palmeiras, queriendo, como tanto periodista, ingresar al campo de juego cuando estaba por terminar el partido. Por lo tanto, los penales no los vi, como no los vio Chicho Serna, porque estábamos juntos en la boca del vestuario queriendo meternos en la cancha. Sí volvió para jugar la final intercontinental, la hizo en su nivel,
no hace falta agregar mucho, pero en esa Copa Libertadores de América jugaba más traverso, jugaba el Pepe Basualdo en otro lugar, Boca se descomponía en la mitad de la cancha de una forma diferente. En cambio, el Negro Astrada probablemente haya tenido su prime deportivo y su rendimiento más alto vistiendo la camiseta de River en esa Copa Libertadores del 96, por lo tanto elijo Astrada. Tutorial de Román Yuch. Sí, ni hablar, y lo que trajo Román a cuenta lo tenía yo también pensado, esto de la lesión de Chicho que no le permite ser parte de, y desde allí, y analizando los contextos de lo que significó cada uno para el equipo, Astrada teniendo, como decía Román, un momento realmente único en su carrera, top, un futbolista que además estuvo sacando un año que fue a jugar a Brasil, toda su carrera en River, y que en River fue el jefe, ¿no? Después de quizás de una figura de Pasarela, con Pasarela como entrenador antes de la llegada de Ramón Díaz, ya Astrada se erigió como el dueño de la mitad de la cancha de River, y en ese torneo fue muy productivo. Me quedo con el de River. Bueno, les dimos una clase de historia. ¿Está bien? El Negro Astrada, así que pueden comentar acá abajo, suscríbanse, denle me gusta al video. Acá la cosa yo creo de que está despareja, pero bueno, hagan lo que quieran. Sí, ¿En qué caso no estaría despareja en realidad, no? En realidad yo creo que tiene que ver también con cómo pensamos todos y cómo llegamos a una especie de acuerdo, una convención tácita y no tanto, de que había dos jugadores que no podían quedar afuera del equipo titular por todo lo que representaron para Boca y River respectivamente. Por lo tanto va a ganar esta pareja, esta contienda, Juan Román Riquelme, porque el fútbol así lo desea. Sí, no hay que agregar mucho más. El que no elige a Riquelme no le gusta este juego, y a mí me encanta. Claro, es más, sé que antes de ir a la otra... Yo creo que Cedrés votaría a Riquelme. Claro, sí, sigamos, dale, listo, ya está, no voy a explicar nada, ahora dale. A ver. Bueno, tenemos al Burrito Ortega y a un subcampeón del mundo, ¿no? Sí. O sea, a una bestia como Pepe Basualdo. Probablemente el futbolista que mejor interpretó a Carlos Bianchi dentro de una cancha. Sí, campeón del mundo con Vélez y de la Libertadores con Vélez, es como el líder que se lleva a Bianchi. Qué ganador. No a Boca. Por favor. Exactamente. No, Pepe Basualdo, perdón, y de paso cuento una historia, si quieren pueden recortarla y subirla a Instagram. Diego conoce a Pepe Basualdo, Maradona, cuando estaba en Mandillú, y le dice, vos sos el ídolo de mi viejo. Porque claro. Don Diego es de Corrientes. Exacto, de esquina. De esquina. Mandillú de Corrientes, donde jugaba Pepe Basualdo a fines de los 80. Sí, igual me parece que los argumentos son bastante parecidos a los anteriores y sería una picardía, más allá de que Pepe fue un jugador fantástico, de los más inteligentes, para interpretar que el fútbol es un juego de espacios. El que mejor y más rápido los ocupa habitualmente es el que gana y que además él se ganó a sí mismo en Boca, porque su evolución vistiendo la camiseta de Boca también fue muy progresiva, sí. Pero ¿cómo no elegir al Burrito Ortega? No tener en un mismo equipo a Riquelme y a Ortega sería cuanto menos una picardía. Sacando a Maradona y a Messi, Ortega es mi jugador favorito de toda la vida, es el por quien se me cae la baba, es el jugador que me agarró en la etapa justa de mi crecimiento adolescente, haciendo esas gambetas milagrosas, quebrando cinturas en un fútbol donde ya empezaba a no verse tanto eso, y eso se me va a quedar grabado en la retina para siempre. Un jugador único e irrepetible de Ariel Arnaldo Ortega. Bueno, River metió 4 seguidos. No, bueno, con Riquelme en el medio. Bueno, elegimos al Burrito Ortega, te queremos hasta el final de nuestras vidas. Vuelvo a lo que te decía antes, ¿no? No es casualidad que todos los de defensa y arquero fueron de Boca y del medio para arriba la cosa se empieza a equilibrar. Yo creo que los dos que quedan, más los entrenadores, pero los dos que quedan... Es una compulsa. ¿Compulsa? Sí, realmente de dos personas que fueron fundamentales en ambos procesos. Elegimos la foto de Francescoli con la Libertadores y Guillermo en un entrenamiento, ¿no? Esto es tendencioso, ¿no? O sea, no. Hay apología acá, eso? Por supuesto. Francescoli en esa Copa Libertadores volvió para ganarla. Estuvo cerca el año anterior y se le terminó dando en el 96. Volvió a River para ganar esa Copa Libertadores. Le dio a River esa copa tan deseada después de 10 años. Con un fútbol además extraordinario, marcando una diferencia pero muy elevada con el respecto al resto de los mortales del fútbol en ese momento en la Argentina. Ese Francescoli fue de lujo, fue de escuela, fue de libro, de realmente para que estar en la tapa del libro. Francescoli es inigualable en ese caso. Sí, son dos duplas complicadas las que quedan, porque además todo lo que uno pueda decir del que no vota parece un justificativo para explicar por qué no lo vota, y en realidad
tienen en esencia y por condiciones propias mucho argumento como para poder elegirlo. Pero aun cuando Guillermo tuvo una Copa Libertadores fantástica, Gonza expuso 4 o 5 argumentos que son lo suficientemente poderosos como para elegirlo a Francescoli. Guillermo fue un jugador muy importante de aquel tiempo de Boca. Francescoli es parte de la bandera. River acaba de empatar. Se vienen los 9. A ver, acá cada uno puede alegar lo que quiera. Podemos agarrar, porque esto es Boca 2000, no es Boca campeón de la Copa Libertadores de 2000. Con lo cual tenemos a Palermo, que le metió los 2 goles al Real Madrid, y a Crespo, que no jugó el Intercontinental, pero le metió los 2 goles a América de Cali. En la final. ¿No? Efectivamente. Así que... Sí, para mí con Adianchi. Arruabarrena y Sorín son las duplas más parejitas, más complicadas. Con Palermo pasó algo parecido a lo de Chicho Serna. Estuvo lesionado todo el año y volvió para hacerle un gol a River en la cancha de Boca, en el famoso el muletazo, ¿no? El día en el que vi a la Bombonera más parecía al Coliseo Romano. Y es el gol que más vi a los hinchas de Boca gritar en su cancha. Uno tiene un top de cuál es el gol más gritado de los clubes y yo al de Palermo lo pongo como el más gritado. Por lo tanto, ahí ya tengo muy buenos argumentos como para poder pensar en Palermo, además de los goles del Real Madrid. Por el lado de Crespo, la Copa Libertadores de River del 96 no la hubiera ganado si no hubiera jugado Crespo. Crespo hizo goles en la primera ronda, le hizo goles Sporting Cristal en octavos de final, le hizo goles a San Lorenzo en los cuartos de final y le hizo goles a América de Cali en la final. Es un final bandera verde. Yo creo que Palermo es el más grande goleador de la historia del fútbol moderno, es el máximo goleador de la historia de Boca, pero pensando en ese momento y sobre todo, yo me quedo más con la Copa Libertadores de América, aunque parezca increíble, porque en lo conceptual y en lo global, insisto, elegiría a Palermo, también por su historia en Boca. Para esta ecuación, para esta elección, me voy a quedar con Crespo. Mirá. Sí, y Romy lo explicó muy bien. Ese Palermo no fue el del 2000, el significativo que fue en otras campañas de multicampeón con Boca, ¿no? Y como decía Román, el ejemplo del gol. O sea, yo creo que en la tapa de los goleadores del libro argentino tiene que estar la cara de Palermo, ¿no? Por ser, aparte, más contemporáneo en una época que es difícil romper. No le metas tanto suspenso, ¿con quién te quedás? Pero los goles de Crespo en esa Copa, como dice Román, no hubiera sido posible que Ramón Díaz levantara junto con River esa Copa si no hubiera sido porque encontraron a ese goleador proveniente de la caldera de las inferiores de River, muy delantero de River. Con caldera del estadio ese día. Con mucha sangre. 6-5, 6-5, dale, que se ven los entrenadores, que ver si Boca empata o no, qué tanto. Bueno, 6-5 con un gol de Crespo de chilena. Y ahora, Boca puede empatar o River puede ganar este mano a mano entre, bueno, 2 estatuas, básicamente. Sí, la de Bianchi ya existía y en todo caso en esa Copa empezó a moldearse con el traje que usaba siendo técnico de Boca. La de Ramón empezaba a ser tal, porque hasta ahí lo más grande Ramón en River lo había hecho como futbolista. Claro. Me parece que otra vez, ¿no? Si vamos a ser ecuánimes, si vamos a ser coherentes, aunque el fútbol está lleno de contradicciones, y eso es lo que lo hace grandioso, al menos en esta elección, de estos momentos temporales, no hay mucho como para debatir. Hasta diría que pareciera una especie de imagen y de equilibrio sagrado, por lo menos en mi caso, que gane Carlos Bianchi, para no lavarme las manos, sino poner las cosas en su justa medida, que gane Bianchi para que la cosa termine 6-6. Y yo te la voy a hacer cortita, y yo te voy a elegir a Bianchi porque me encantaría que Bianchi sea quien dirija este equipo. Muy bien, 6-6, el River del 96, campeón de la Libertadores, contra Boca, campeón de la Libertadores y de la Intercontinental. Y así nos ha quedado el equipo en este nuevo mano a mano. Pueden, visitar obviamente los otros River contra Boca, leyendas, tipo la Play. ¿No? Para abajo y para arriba de la mitad de la cancha. Increíble, lo que decía Román. Córdoba, Ibarra, Bermúdez, Samuel, Sorín, Almeida, Estrada, el equilibrio, Riquelme y Ortega, el potrero, Francesco, la elegancia y los goles los mete Crespo, pero dirige Carlos. Claro. Qué cosa hermosa. Qué equipazo. Qué cosa hermosa. Para los que nos criamos en los 90 y 2000, escuchándolo a Román Yuch, esto es un delirio. Totalmente. Chau.